Bueno, vamos a continuar, 11, tengo hasta las 12:15. Me gusta cumplir como con los horarios y vamos a hacer activaciones, o sea que vamos a necesitar por ahí 20 minuticos, media hora para poder hacer las activaciones. Vamos a continuar, bueno, entonces ya hemos aprendido lo del mundo espiritual, cómo acceder al mundo espiritual, cómo mantenerse en el mundo espiritual, activado los sentidos espirituales pues para poder operar en ese mundo espiritual. Y ahora vamos a hablar de los dones. Vamos a hablar para qué son los dones, cuál es el propósito de los dones y lo profético, porque lo profético es algo muy importante también en el mundo espiritual. El Señor nos ha llamado a todos a operar en lo profético. Lo profético es lo que nos diferencia de los brujos y de los hechiceros y del ocultismo. Lo profético es la voz de Dios. Entonces también vamos a estar hablando de eso, que tiene que ver la profecía, los dones de sanidad, lo de los milagros, que tiene que ver todo eso con lo profético. Y lo profético es lo que nos conecta con el corazón del Padre, lo que hace que nos conectemos a esa fuente que es el Espíritu Santo y no a otra fuente. Por eso es que muchas personas en el ocultismo, en la nueva era, operan en eso, pero operan a través de otro espíritu. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando de los espíritus familiares? Yo tenía un espíritu familiar, y los espíritus familiares son esos demonios que acceden al mundo espiritual, cogen información de manera ilegal, la traen al mundo natural y se la dan a una persona, como a los mediums, como a los brujos. Pero entonces nosotros, a través de lo profético, que es la voz de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Por eso es que pone que Él es nuestro guía, Él es el que nos guía a toda verdad. Entonces el Señor quiere levantar un pueblo profético, esa tribu profética, esas personas proféticas, profetas que no se han arrodillado a Baal. Primera de Reyes 19:18 dice: sin embargo yo preservaré a 7,000 que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Cuenta la historia que Elías estaba desesperado porque, qué tremendo, ¿no? El profeta Elías, después de haber mandado a caer fuego del cielo, mataron a todos esos falsos profetas, o sea, después de tan maravilloso milagro que él hizo, que el Señor estaba con él, demostró la gloria y el poder de Dios. Qué tremendo que después de eso él estaba tan atemorizado por Jezabel que él salió corriendo. Yo pienso, Señor, pero después de todo lo que él hizo, de la demostración de poder tan grande, y le dio miedo Jezabel, y pone que él salió corriendo porque Jezabel quería matarlo, y entonces él huyó. Y este profeta Elías cayó en depresión y hasta en suicidio. Él dijo: Señor, mátame porque ya no quiero más esto. Él dice: mátame. O sea, un profeta depresivo, un profeta que quería la muerte, quería suicidarse. Y él dijo: Señor, los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan a mí para quitarme la vida. Pero ahí en Primera de Reyes 19:18 el Señor le dice: levántate y come. Y le dice: porque yo he perseverado a 7,000 que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Entonces esto el Señor lo que nos está diciendo: he guardado 7,000 en Colombia que no se han arrodillado a Baal. ¿Quiénes de aquí dicen: Señor, yo quiero ser de esos 7,000? Señor, yo quiero ser parte de esa tribu profética que no va a andar, Señor, en brujería ni en nueva era, que no va a andar, Espíritu de Dios, operando en cosas ilegales, pero Señor, una tribu profética que va a andar, Señor, en pureza, en santidad, en limpieza, en santidad. Una tribu profética que va a ser sensible a tu voz solamente, Espíritu de Dios. Y yo siempre empiezo por esto, y me gusta hablar sobre el ministerio profético. Yo creo que el ministerio profético es un ministerio que necesita ser
enseñado, que necesita ser restaurado. ¿Por qué? Porque el ministerio profético puede ser una herramienta que se usa para bien, pero puede ser también una herramienta que se usa para mal. Y pongo el ejemplo de un cuchillo. Cuando una persona que tiene malas intenciones coge un cuchillo, con ese cuchillo puede matar a otra persona, pero ese cuchillo en las manos de una persona que quiere hacer el bien, como un doctor, un cirujano, ¿qué hace? Puede traer sanidad. Entonces así es lo profético. Lo profético es como esa espada, es la voz de Dios, es la espada. Y con esa espada puede traer restauración, puede traer liberación, puede levantar, puede cortar. Pero también con esa misma espada puede herir, puede dañar al pueblo de Dios. Por eso es que lo profético tiene un potencial para construir o destruir, dependiendo de la persona, dependiendo de quién es el que está operando en eso. Entonces, ¿qué es lo profético? Lo profético no es solo profecía, como muchos piensan. Lo profético es para los profetas solo, para los que profetizan y ya nadie puede operar en eso. Pero no, lo profético es revelación. Significa que tú hablas palabras, que tú hablas ideas del corazón del Padre, de una revelación. ¿Y quién es el que nos revela? El Espíritu Santo. Lo que significa que el ADN del Espíritu Santo, les digo algo, es profético. Porque ¿quién es el que revela? El Espíritu Santo. Entonces lo profético es revelación. ¿Revelación del dónde? Del cielo. ¿Y quién es el que nos revela y nos da acceso a esa información del cielo? El Espíritu Santo. Lo que significa que en el momento que tú aceptaste el Espíritu Santo, tú ya eres una persona profética. Ya eres. No solamente son los profetas. En el momento en el que tú aceptas, tú ya eres al Espíritu Santo, tú ya eres profético. Ya automáticamente calificas, ¿para qué? Para escuchar la voz de Dios, para recibir esa revelación del cielo, para operar en ese ámbito a través del Espíritu Santo. Entonces, lo que yo veo es que hoy en día tenemos una iglesia sin revelación. Y cuando no está la revelación, no está el Espíritu Santo, porque ¿quién es el que revela? El Espíritu Santo. O tal vez está el Espíritu Santo, pero lo tienen sentado en una silla. No, tú te mueves cuando yo digo. A ver qué dice hoy. Hoy dice aquí, 10 minutos de anuncios. Espíritu Santo, espera. Solamente 5 minutos. No, tenemos que romper esa mentalidad. Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, cuando Él quiere y ya. Entonces tenemos que romper eso. ¿Por qué? Porque una iglesia sin revelación es como una librería sin libros. ¿Ustedes se imaginan ir a una librería y no hay libros? ¿Ustedes se imaginan ir a un hospital y no hay medicina? Bueno, eso aquí en Colombia pasa porque yo lo he visto. Van a un hospital y no hay medicina. ¿Ustedes se imaginan ir a una iglesia y no está la revelación del Espíritu Santo, ni la manifestación del poder del Espíritu de Dios en ese sitio? ¿A qué vamos a la iglesia? ¿A qué vamos? Entonces se necesita la revelación, se necesita lo profético en nuestras iglesias. ¿Por qué? Para poder avanzar el reino de Cristo. Porque los dones no son solamente para sanar enfermos, los dones no son solamente para echar fuera los demonios, sino para ganar almas. Lo profético, todo eso, estamos hablando de esos dones, eso es profético. Eso no es solamente para eso. Todo eso es el producto final de hijos que escuchan la voz de Dios. Entonces, los dones vienen como producto final de hijos que escuchan la voz de Dios. Ya eres profético. Si tú eres profético, operas en los dones. Y si tú eres profético, eso que está fluyendo de ti es como consecuencia de tu relación con el Espíritu Santo. No es simplemente porque venga yo lo activo, tenga don de sanidad. Se van a hacer un curso por allá, por el don de milagros, se van a hacer otro curso de don de profecía y vienen a la iglesia y tienen bolsillos. Aquí tengo el don de profecía, aquí tengo el don de sanidad, aquí tengo este don de los milagros, aquí tengo. Eso no es.
Eso viene como consecuencia de tu intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, otra de las cosas por las que murió Jesús, les dije, para acceder al mundo espiritual a través de su sangre de la puerta, permanecer en el Espíritu. Pero Jesús murió ¿para qué? Para que podamos acceder al Padre y escuchar su voz. Y cuando andamos en ese ámbito, estamos con el Padre, tenemos las características del Padre, del Espíritu Santo, que son esos dones que se manifiestan en nuestra vida. Entonces, fuimos creados para escuchar la voz de Dios. Y Jesús vino para reconciliarnos con el Padre. Y la palabra reconciliación significa literalmente para restaurar de nuevo a un estado lo que estaba perdido. Eso es reconciliación, lo que significa que en el Edén Adán y Eva tenían esa intimidad con el Padre. Y dice que pues a través del pecado eso se separó, y a través de Jesús Él vino a reconciliarnos, es decir, a volver al estado que tenían Adán y Eva en el Edén, a través del Espíritu Santo. Y lo que pasó en el Edén, pone la palabra en Génesis, que es que cuando ellos pecaron, cuando desobedecieron a Dios, pone que sus ojos fueron abiertos. ¿Qué tipos de ojos ustedes creen que fueron abiertos? No, los naturales. Se les cerraron los espirituales y sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos. Los naturales se les abrieron. Cuando se le abren los ojos naturales, se les cierran los espirituales. Por eso es que ya no veían a Dios, sino que lo escuchaban solo. Y se vieron desnudos y se vieron como estaban, porque sus ojos espirituales ahora se cerraron. Ellos tenían comunión con Dios, veían a Dios, no les daba miedo, andaban en el Espíritu. Y en el momento en el que pecaron, vieron la desnudez, les dio temor, se escondieron, ya no andaban en el Espíritu, sus ojos espirituales se cerraron. Y pone la palabra en Génesis que sus ojos se abrieron, los ojos naturales fueron los que se abrieron. Por eso es que el hombre, al venir a Cristo, entra en reconciliación de cómo estábamos en el principio. Es decir, que los ojos naturales se cierren y sus ojos espirituales sean abiertos para que puedan operar en esa dimensión, en el Espíritu. Fuimos construidos para eso, y para eso vino Cristo, para restaurar, para reconciliarnos. Entonces la palabra pone en Juan 10:27, pone: mis ovejas oyen mi voz. Aquí no pone mis profetas oyen mi voz, ¿no? Aquí pone mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos de aquí somos ovejas? Bueno, pero vamos a ser leones y el Señor nos va a transformar. Amén. No nos podemos quedar ovejitas toda la vida. Pero pone mis ovejas oyen mi voz, lo que significa que cada uno de nosotros tenemos acceso a la voz de Dios. No solamente un profeta, no solamente la pastora, todos tenemos acceso a la voz de Dios. Por eso es que el Señor está levantando un ejército que entienda que todos tenemos acceso a la voz de Dios, porque las naciones van a ser transformadas a través de lo profético, a través de la voz de Dios. Por eso necesitamos a un pueblo que esté entendido, entrenado y capacitado para saber que ellos pueden acceder a la voz de Dios. ¿Ok? ¿Está esto claro? Lo profético es el Espíritu Santo, la revelación que nos dan del cielo, del mundo espiritual. Ahora, ¿cuáles son los vehículos o cuáles son las formas que Dios usa para impartir esa revelación profética del mundo espiritual? ¿Cuáles son? Bueno, la primera es la voz de Dios. 10:27, mis ovejas oyen mi voz. O sea que el Espíritu Santo nos da información a través de su voz. Ya tienes el Espíritu Santo, pero hay otros vehículos, otras formas, ¿no? Como es la intercesión, como es el ayuno, sueños y visiones. Joel 2:28, y sucederá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
Esto quiere decir que esa es otra manifestación de cómo el Señor nos revela, es a través de visiones, es a través de sueños. Pero lo más curioso de esto es que pone sobre toda carne, no pone sobre toda carne cristiana, pone sobre toda carne. Por eso es que hay personas que incluso no son cristianas y tienen sueños. Yo no era cristiana y yo crecí teniendo sueños. Mi mamá tenía un libro enorme de sueños al que yo iba y leía. Hay personas que no son cristianas y tienen sueños. En la Biblia vemos muchos reyes que tenían sueños y no sabían lo que significaban, porque esa es una de las formas de recibir revelación del mundo espiritual, y eso es como Dios nos habla a través de los sueños. Entonces tenemos que también aprender a identificar los símbolos en los sueños, los colores en las visiones, los números. Cada cosa representa algo, y ahí es cuando aprendemos a interpretar sueños, a interpretar esas visiones, a interpretar toda esa revelación. Entonces, en general, lo profético es cuando Dios te usa a ti, te usa a tu mente a través de esos sueños, de esas visiones, de esa intercesión, de su voz. ¿Para qué? Para desatar algo en la tierra. Por eso es que yo digo, tenemos al pueblo de Dios en la iglesia. De pronto alguno tiene sueños, visiones, no saben qué hacer con eso. Pero esto que se nos está dando, lo profético, esos sueños, esas visiones, esa revelación, es para desatarlo. No es para que se quede aquí adentro, es para salir allá afuera a impactar el reino de Dios. Por eso es que tenemos que ser entrenados, porque incluso otra de las cosas que veo es que sí es bueno operar en esto y que el Señor nos dé revelación del mundo espiritual, de su reino, sueños, visiones, su voz, todas estas cosas, pero también hay protocolos espirituales. O sea, tenemos que enseñar a las personas, ok, no todo lo que ve es para decirlo. Si usted está soñando que viene cualquier cosa, eso no es para que vaya y lo desate ahí mismo, porque hay veces que el Señor nos muestra cosas para callarnos. Entonces incluso hay muchas personas que operan en esto, pero no entienden que también hay protocolos espirituales. Tenemos que tener cuidado, que muchas veces no todo lo que se nos muestra es para decirlo o es para decírselo a esta persona o a esta persona, no. Otra cosa también, otro protocolo. Cuando uno ve muerte, accidente, uno no va directamente a la persona. Muchas veces el Señor te muestra para qué, para que intercedas, no para que vayas a meter temor. Entonces hay ciertos protocolos también que tenemos que aprender. Entonces, eso es lo profético. Lo profético también puede ser ángeles, encuentros angelicales, visitaciones, actos proféticos. Esa es otra cosa que yo me di cuenta, que en el ocultismo el enemigo copia. Los brujos y los hechiceros hacen cosas, entienden que tienen que hacer algo con esta fruta, con esto, y ponerlo junto porque representa eso. Y en la Biblia tenemos muchos actos proféticos que también podemos usar para desatar el reino de Dios aquí en la tierra. Y un acto profético tiene que ser guiado por el Espíritu Santo en el mundo terrenal para desatar algo. En el momento que alguien esté haciendo algo no guiado por el Espíritu Santo, ya sea una oración no guiada por el Espíritu Santo, un acto profético no guiado por el Espíritu Santo, una profecía no guiada por el Espíritu Santo, automáticamente se convierte en brujería. Por eso es que hay profetas operando en brujería, porque han cogido lo profético, y eso es algo que yo veo aquí en Colombia, y no me extraña que hayan personas que tengan como un recelo a los profetas, a la profecía, porque hay muchos profetas que han cogido lo profético para beneficio propio. Que si quiere ser libre, el Señor está diciendo 6 de ustedes que den $1,000. Eso es manipulación, eso es control, eso es brujería. Por eso es que incluso a la hora de nosotros operar en este ámbito, tenemos que tener cuidado y asegurarnos. ¿Y cómo nos aseguramos? Con intimidad con el Espíritu Santo, con una vida diaria con el Espíritu Santo. No hay de otra. Eso es lo único que nos diferencia de estas otras personas que operan en esto ilegal. La diferencia es el Espíritu Santo. Entonces, lo profético es importante porque esa revelación es importante porque comunicamos el corazón de Dios a las personas. Todos
podemos hacer eso, todos podemos hacer eso. Comunicamos el corazón de Dios a las personas, pero también a las naciones. Por eso es que necesitamos que lo profético sea restaurado de vuelta en nuestras iglesias para manifestar el poder de Dios, no solamente adentro, pero afuera de la iglesia. Y ustedes saben también, o sea, Dios busca, el Espíritu Santo está buscando vasos, como les dije, por eso es que hemos estado haciendo liberación, arrepentimiento, porque el Espíritu Santo está buscando son vasijas, ¿no? Que estén en santidad para avanzar su reino. Así opera las tinieblas lo contrario, pero como las tinieblas opera, es que el enemigo está buscando vasijas que estén en pecado para empezar a operar y avanzar su reino. Si se dan cuenta es parecido. Dios busca vasos, santidad, purificación para avanzar su reino, y el enemigo busca es que pecado. Eso es lo que nos diferencia también. Para poder tomar esas naciones tenemos que vivir también en santidad. Entonces la iglesia necesita volver al estado de cómo estaban Adán y Eva en el Edén, a ese estado donde podían hablar con Dios, podían ver a Dios. Tenemos que volver a esa esencia del Espíritu Santo de revelación. Que yo me he dado cuenta de esto, y es que las personas no quieren oír a alguien hablar de Dios. Las personas quieren oír de Dios. Mucha gente va a la iglesia porque quieren oír de Dios, y lo que están escuchando es palabra humana. No están escuchando el corazón de Dios, y el corazón de Dios es lo profético. Por eso es que lo necesitamos. Y yo me acuerdo una vez, cuando yo me convertí en cristiana, yo operaba en esto de lo profético sin darme cuenta, porque es algo, pues les voy a hablar ahora sobre eso, sobre el don de profecía, el espíritu de profecía y la oficina del profeta. Entonces, cuando alguien opera en la oficina del profeta, opera en esto sin darse cuenta. Y yo me acuerdo, yo me convertí y todo, y cuando el Señor me ponía a mí una palabra por alguien, me daba como una desesperación. Yo sentía aquí como las palpitaciones, el fuego, y yo decía, Dios mío, yo tengo que desatar esto. Y yo digo que parte de mi entrenamiento eran taxis. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me subía a un taxi para ir a un sitio, decía, yo ya sabía, el Espíritu Santo me va a hablar algo. Y yo me acuerdo una vez, yo me subí a un taxi y yo empecé a sentir, y yo, Espíritu Santo, bueno, ¿qué quieres que le diga a este hombre? ¿Qué hago? Y el Espíritu Santo me empezó a revelar, y yo vi una niña de 5 años, y yo le pregunté al taxista, yo no entré ahí mismo, el Señor te dice, no, uno empieza a hablar porque hay formas. Y le empecé a decir, perdón, tú tienes una niña, de pronto una niña de 5 años, me dijo, sí. Y entonces ahí fue cuando yo ya sentí como que ya el Espíritu Santo me dijo, desata. Y yo dije, yo siento que el Señor te dice que estás pasando por una situación en tu matrimonio y tienes miedo como de perder a tu hija, pero el Señor te dice, tranquilo, que yo voy a restaurar. Ese hombre paró el taxi, me miró y empezó a llorar. Es que, wow, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y yo atrás como que, ay, Espíritu Santo, ¿qué dije? El hombre empezó a llorar y me dijo, yo soy cristiano. Y me dijo, y llevo en ayuno todos estos días preguntándole al Señor porque mi esposa quiere divorciarse y yo no quiero, o sea, que mi hija se cree sin mí. Y me dijo, y tú has venido de parte de Dios y me has confirmado que el Señor no quiere que me divorcie ni que permita eso. Y él empezó a llorar, y yo, Dios mío. Entonces eso es lo profético, cuando el Señor nos revela algo y desatamos. Hay muchas personas que quieren oír de Dios. Entonces yo ahí tomé como autoridad y yo dije, el Señor te dice, y empecé a hablar como Dios, y él recibió la palabra de Dios. Entonces muchas veces es bueno que hablemos sobre Dios, pero hay personas que quieren oír de nuestro Dios. Amén. Entonces el Señor está restaurando lo profético en Colombia, está restaurando lo profético en Latinoamérica. Por eso parte de invasión es parte de eso, que como el pueblo de Cristo podamos invadir no solamente la iglesia, pero también el gobierno, que nos expandamos al gobierno, a los colegios.
Tenemos que invadir, eso no es solamente para la iglesia. Si hay personas que están en el gobierno, el Señor los puso en ese lugar para desatar el reino de Dios, para desatar lo profético. Si están en colegios, lo mismo. Yo me acuerdo, es que tengo muchos testimonios, me puedo tirar aquí. El Señor me puso hace unos 3 años a trabajar en un colegio. Yo me gradué en psicología y parte de mi pasión son los niños. Y el Señor me dio un sueño donde yo me veía trabajando en el colegio de mi hijo, pero en ese entonces yo tenía otro trabajo y tenía un bebé como de 7 meses y yo decía, Dios mío, con el bebé, con la casa, con ese trabajo, con otro, ¿cómo voy a hacer? Al mes salió una oferta de trabajo en ese colegio. Entonces yo dije, no, por fe lo voy a hacer. Tenían ciertas horas que yo no podía hacer y me dieron el trabajo con las horas que yo quería, como yo quisiera. Entonces yo dije, esto es de Dios. Y en ese colegio yo sabía, yo tengo una misión, yo no sé cuánto tiempo voy a estar acá, no entiendo, mi hijo está en este colegio. Y yo me metí en ese colegio y yo empecé a orar todos los días. Yo pasaba, hacía actos proféticos en el colegio, pasaba por el corredor, Señor, desato a tus ángeles en este sitio. Me metí a la clase que estaba, cogí todos los libros de brujería, los tiré, bueno, yo dije, Dios mío, que no me pillen, pero yo dije, estos niños no pueden leer esto, porque los ponen a leer libros, y había libros de brujería, de vampiros, de no sé qué, muchas historias, y yo dije, no. Resulta que después yo me salí del colegio, dejé de trabajar ahí después de 1 año, y antes de venirnos a Colombia, hace 2 años, yo me salí 1 año antes, mi hijo estaba ahí. Cuando unos meses antes mi hijo llega a la casa y me dice, él tenía ¿cuántos añitos? Como 7. Y me dice, mami, pasó algo. Y yo, ¿qué? Y me dijo, vi un ángel en el colegio. Entonces yo lo miro y yo le digo, bueno, dime cómo era el ángel, cómo lo viste, dónde lo viste. Y él me dijo, lo vi afuera de mi clase en el corredor. Me dijo, pero era como un ángel guardia, de guerra, porque era alto, y él decía, y tenía vestiduras blancas y un arma de oro. Y él dice que él vio al ángel pasando así con una espada, como vigilando, y cuando él parpadeó y abrió, se fue. Entonces, claro, yo en ese momento entendí, Dios mío, tú me llevaste a ese colegio para desatar tus ángeles que cuiden a esos niños. Entonces, si ven, en el lugar donde el Señor te ponga, así sea vendiendo empanadas, así sea limpiando, tú estás capacitado en ese sitio para llevar el reino de Dios. Amén, eso es lo profético, no es solamente para la iglesia. Entonces, sin lo profético no hay dones. ¿Por qué? Porque lo profético es revelación del cielo, y para operar en los dones necesitas estar conectado con el cielo. Por eso es que los dones no son para religiosos. Si ustedes se dan cuenta, los religiosos ni creen ni operan en los dones, porque los dones no son para religiosos, sino para personas entendidas en el Espíritu. ¿Y para qué son los dones? Entonces, ¿para qué son todos estos dones? Los dones son para avanzar el reino de Dios. No es para que tú te veas poderoso, ni para que no, mira qué bien profetizo, no, mira qué sueños, mira qué tremendo, qué milagros hago, mira qué don de ciencia estoy viendo esto. No, los dones no son para que tú te sientas poderoso. Los dones son para tú avanzar el reino de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes ven el ejército, ¿no? Ellos tienen un llamado, son el ejército, se entrenan, se preparan, se visten de cierta forma, y el ejército tiene armas, ¿no? Y con esas armas es que ellos tienen que luchar. Ahora, a mí me gusta, el Señor siempre me habla mucho de la guerra espiritual con el ejército, porque todo lo que pasa en el mundo natural es manifestación del mundo espiritual. Entonces, el ejército es una manifestación en lo natural de cómo opera en el mundo espiritual el ejército del cielo, nosotros, ¿no? Cómo debemos. Entonces, ese es el ejército en lo natural. ¿Y cómo es en lo espiritual? En lo espiritual, el ejército es el pueblo de Dios operando en lo profético, y los dones son esas armas de guerra que tenemos. Por eso es que yo digo, una iglesia sin dones es como una librería sin libros. ¿Cómo van a operar en eso si no tienen las guerras que Dios les ha dado? Entonces, por eso es que la iglesia necesita lo profético, necesita entender el mundo espiritual y necesita los dones, porque los dones son esas guerras para uno poder avanzar el reino de Dios.
Entonces, Primera de Corintios 12:8. Estos son los dones, Primera de Corintios 12:8. A unos Dios da poder, a unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría les voy a ir explicando muy rápidamente. Palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Entonces, el palabra es que en inglés es diferente. Palabra de sabiduría y de conocimiento. La palabra de conocimiento es cuando tú ves algo específico por una persona. Es decir, tú puedes ver a alguien y tú ves, tiene como yo creo que 5 hijos, estoy percibiendo, o tiene una enfermedad en esa parte del cuerpo. Eso es una revelación específica que Dios te está dando. Y palabras de sabiduría es cuando, por ejemplo, tú le dices a una persona cómo ir del punto A a punto B. O sea, el Señor te da como esa revelación de qué es lo que la persona tiene que hacer. Pone también a otros fe por medio del Espíritu Santo, que ya sabemos que es el Espíritu Santo, y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía. Vamos a tocar esto, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Entonces los dones, todos estos dones son las armas que el Señor nos entrega como iglesia para avanzar su reino. Lo que significa que no todos vamos a operar en los mismos dones. Algunos operan en todos, algunos operan en otros, pero no todos operan en eso. Entonces por eso también necesitamos en la iglesia, yo también veo en iglesias donde hay pastores que solamente quieren el púlpito para ellos, y hay personas en su congregación con dones, personas que, Dios mío, que el Señor quiere usar y tienen temor de ponerlos o de entrenarlos porque piensan que les van a quitar el sitio. Pero qué poderoso es cuando hay personas entendidas y dicen, no, todos somos partes del ejército, vamos todos a ser entrenados. Tienen que ser no solamente entrenados en los dones, pero en los frutos del Espíritu, y vamos a hablar también de eso. Entonces después en Primera de Corintios 12, 28, 31. Primera de Corintios 12, 28, 31. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Ustedes por su parte anhelen los mejores dones. Pero quiero que entiendan algo aquí y quiero que nos fijemos en la palabra anhelar. O sea, tú puedes anhelar el don de profecía, tú puedes anhelar el don de sanidad, pero no puedes ganar el don de profecía ni ganarlo. ¿A qué me refiero con esto? Que hay muchas personas que dicen, Señor, pero si yo te sirvo, pero si yo hago esto, pero si yo ayuno, porque yo no tengo este don. Porque entonces no sería el don, no sería un regalo, sería por tus obras. En inglés se dice el regalo, gift, y para nosotros es el don. Entonces tú no ganas estos dones por lo que tú hagas, sino por gracia. El Espíritu Santo te dice, sí, yo te lo doy por gracia, no por tus obras. Entonces, ¿cuál es lo primero que uno tiene que hacer para uno operar en los dones? Anhelar operar en esos dones. Entonces, yo me acuerdo que estábamos hablando de las lenguas. A mí me costó, yo pasé muchos años pues con la lucha de no, esto es del demonio, no, yo no voy a hacer esto. Pero cuando el Señor me empezó a hablar, yo me arrepentí primeramente. Y yo me acuerdo que estaba yendo a la red de jóvenes y una persona, uno de los jóvenes empezó a hablar en lenguas. Y yo sabía que ese joven había veces fumaba. Él iba a la iglesia fijo, a la red de jóvenes todos los sábados, pero yo sabía este está en desorden. Y yo me fui a la casa brava y yo, Señor, si yo estoy siendo firme, yo estoy evangelizando, yo estoy haciendo todo esto, y va y lo pones a hablar en lenguas, o sea, ¿por qué yo no? Y yo tenía tanta rabia. Y el Señor me dijo, es que los dones no se dan por cuanto tú perfecta eres, se dan por gracia.
Entonces yo dije, bueno, o sea que el Señor da como Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Y años más tarde, o sea, me tomó años, no crean que eso fue así. Años más tarde, yo estaba orando un día, estaba orando, tenía los audífonos puestos y el Señor me dijo, quítate los audífonos y deja que la adoración vaya a tu casa. Entonces lo hice y la adoración empezó a sonar en mi casa y yo en el Espíritu, adorando con toda, y el Espíritu Santo me dice, abre tu boca. Y yo como que, pues, ¿cómo voy a abrir mi boca? O sea, qué tontería, pero bueno, las cosas de Dios no se critican, sino que se hacen. Entonces yo abrí mi boca y de repente yo sentí como que me desataron como un fuego, y aquí en mi espíritu empecé como a vomitar palabras y yo empecé a hablar en lenguas y yo me caí al suelo y yo sentía un fuego dentro de mí y empecé a hablar en lenguas y yo lloraba y yo decía, por fin, o sea, después de tantos años yo dije, Señor, gracias. Y así fue como la primera vez que yo recibí como ese don de lenguas, fue en ese lugar, no fue cuando yo quería, sino cuando Dios quería, porque lo anhelaba, lo deseaba. Entonces, una cosa que quiero que también entiendan, y es que los dones no son una fuente de poder. Muchas personas enseñan los dones como fuente de poder. Los dones es una fuente del amor de Cristo Jesús. Y cuando operas en ese poder sin amor, operas en brujería. Por eso es que todo esto es bueno, pero también es un poquito difícil, porque uno tiene que asegurarse que uno opera en amor. Si uno opera en estos dones sin el amor de Cristo, operas en poder, pero no operas en el amor de Cristo, estás operando en brujería. Entonces, si tú profetizas sin amor, eso se llama invocación, eso se llama encantamiento, estás lanzando hechizos. Por eso es que aún incluso para la profecía, incluso tienes que asegurarte que el amor de Cristo está dentro de ti, para que eso no se convierta en hechizos, para que eso no se convierta en brujería. Porque cuando tú operas en los dones del Espíritu, estás siendo empoderado para reforzar el espíritu en el que estás operando. Es decir, cuando los brujos están operando y están viendo cosas y están como profetizándolo, digámoslo así, ellos están con eso que están haciendo, están dándole más poder y más fuerza a ese demonio por el que están operando. Pero cuando tú estás operando en los dones con el Espíritu Santo, tú le das más la gloria a Cristo, tú le estás dando más poder a Cristo, y dice, y toda la gloria y todo poder y todo dominio se les dado a Él. Porque cuando uno opera en esos dones con amor, uno está operando y le está dando la gloria y el poder a Cristo. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de separar los dones del amor de Cristo y de los frutos del Espíritu. Entonces vamos a Gálatas 5:22 y quiero que hablemos de esto, porque cuando operamos en los dones, ya hablamos de los dones, cómo recibirlos, anhelar el amor. Cuando operamos en los dones, ¿cómo nos aseguramos que realmente estoy operando en el amor de Cristo? ¿Cómo nos aseguramos realmente que estoy operando correctamente en los dones? Es a través de los frutos del Espíritu, y les voy a explicar muy brevemente, porque esto es otra enseñanza. Cómo los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu van unidos. Muchos piensan, no, van separados. No, eso ayuda a equilibrar el carácter de la persona que se mueve en los dones. Gálatas 5:22-23 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y eso es lo que yo me he dado cuenta. Yo soy muy observadora, y en los años que llevo de ministerio me he podido dar cuenta que hay muchos hombres y mujeres de Dios, profetas, pastores, apóstoles, evangelistas. Hay muchos de ellos que operan, yo los he visto en señales, en milagros, en prodigios, en el don de profecía, en la palabra de ciencia, en la palabra de sabiduría. Operan en todo eso, llenan los estadios, llenan las iglesias, pero el carácter de esas personas no refleja a Cristo.
no tienen los frutos del Espíritu. Por eso es que yo les decía ayer, no se sorprendan cuando alguien haga milagros. Testen, prueben los espíritus y los frutos del Espíritu. Yo aprendí que no porque una persona dé la mejor profecía o sane o llene los estadios significa que esté operando en los frutos del Espíritu. Para mí es más importante operar en el carácter de Cristo que en los dones. Porque como les dije, si usted está operando en los dones sin amor, sin el carácter de Cristo, estás operando en brujería. Así no. Entonces por eso aún así tenemos que entender que los dones y el Espíritu y los frutos del Espíritu van unidos. Y les voy a dar aquí unos breves ejemplos. Por ejemplo, el don de la palabra de conocimiento, como les dije, como ver algo específico por una persona. Yo veo a esta persona y veo que tiene como 7 hijos y eso específico va con el fruto de humildad. ¿Por qué? La palabra en 1 Corintios 8 pone: el conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. Entonces la palabra de conocimiento es uno de los dones más increíbles que hay, porque te permite ver cosas increíbles, te da la capacidad para saber algo sobre una persona, sobre una situación, sobre un evento que está ocurriendo. Pero ¿cuál es el fruto que te va a balancear en lo que tú estás viendo? La humildad. Porque aquí pone la palabra, no me lo invento yo, 1 Corintios 8, que ese conocimiento trae orgullo. Y eso es lo que vemos. Hay muchos profetas, muchas personas que porque tienen el conocimiento, tienen ese don, están operando en orgullo y no en humildad. Entonces los frutos nos sirven para balancear esos dones. La siguiente es la sanidad. El don de sanidad va con el fruto de la bondad. No sé cuál otra traducción. Bondad. Mateo 9:36 dice: al ver a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces tú quieres operar en el don de sanidad, tienes que tener compasión por las personas. Tienes que tener bondad por las personas. No oportuno, yo voy a hacer aquí una sanidad para que todos me vean. No, qué tan poderoso soy, cómo me usa Dios. No, el Señor puede usar un burro. La palabra pone, el Señor puede usar que hasta las rocas hablarán si tú no hablas. Entonces el Señor no es porque cuál poderoso tú eres, porque Dios puede usar al que quiera, sino para la compasión con el pueblo de Cristo. Entonces operas en el don de sanidad, pero lo que te va a balancear para seguir operando en amor es la compasión. Cuando tú ves a alguien enfermo, tú tienes esa compasión: Señor, yo quiero ver a esa persona sana. Cuando alguien está endemoniado, no, Señor, yo quiero ver a esa persona ser libre. No es para que todo el mundo vea, sino por esa compasión que tú tienes. Después tenemos el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus, este don lo necesitamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque este don enseña a identificar y a localizar el espíritu que está en operación, el demonio que está en operación. El discernimiento también nos enseña a ver a esos lobos que están vestidos de oveja, a esos profetas que están operando falsamente. Nos enseña a ver si alguien llega a la iglesia, un brujo o algo, con malas intenciones. El discernimiento de espíritus lo necesitamos para detectar específicamente esos espíritus demoníacos, cuáles se están manifestando a la hora de la liberación. Necesitamos ese discernimiento para ver qué tipo de espíritu se está manifestando a través de esa persona. Entonces, ¿cuál es el fruto que le va a dar un balance a eso? Es la paciencia. ¿Por qué? A la hora de liberación, ¿no? O a la hora también cuando Dios le revela a uno algo. Por ejemplo, que esta persona en la iglesia está en la adoración y está haciendo brujería. Nos ha pasado. Y tenemos como ese discernimiento. Entonces la paciencia es lo que te va a ayudar a actuar con amor. Porque si tú no tienes la paciencia, tú ya empiezas a actuar. Tú ves a la persona, está en brujería, y tú dices no. Y entonces hay personas que disciernen el espíritu, pero van en contra de la persona.
no tienen la paciencia, no tienen el amor de Cristo, incluso a la hora de liberación. Cuando el Espíritu se está manifestando, la paciencia te da como ese amor también por la persona para esperar hasta que la persona sea libre, te da paciencia. Entonces eso es lo que balancea este don de discernimiento. Entonces vamos a hablar de la profecía, y aquí me voy a enfocar un poquito más. La profecía, ¿cuál es el fruto que balancea el don de profecía? Es el amor. ¿Por qué? Como les dije antes, si hay personas que operan en la profecía y no tienen el amor de Cristo, van a operar en control, van a operar en manipulación. Por eso es que ustedes saben, si viene un profeta y empieza a decirles esas cosas, ustedes ahí mismo está operando en amor, o está haciendo esto y profetizando esto para su beneficio o para el beneficio de la iglesia, no para el beneficio del pueblo. Entonces ahí es el amor de Cristo, es lo que balancea cuando ustedes sean activados y tengan el don de profecía. ¿Qué es lo que lo va a balancear? Es el amor. No es que tan poderoso tú seas, sino que tan poderoso es Cristo. Amén. ¿Están aprendiendo? Hagamos activaciones, entonces tengo que moverme un poquito. Entonces, primera de Corintios 12:14 dice: el don de profecía es para edificación, exhortación y consuelo. Entonces, profetizar es predicar o es hablar sobre lo que va a suceder en el futuro antes de que ocurra. Entonces, la Biblia dice en primera de Corintios 14: el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. ¿Por qué? Ambos ministerios te edifican. El hablar en lenguas pone la palabra que te edifica a ti, pero la profecía edifica a la iglesia. Apocalipsis 19:10 dice: pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces les voy a decir algo: la prueba de que Jesús está en ti es que puedes profetizar, es que puedes escuchar la voz de Dios. O sea, lo que significa que todos podemos profetizar, porque la prueba, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, voy un poquito aquí. Voy a hablarles muy rápidamente de la profecía, del espíritu de profecía y del don de profecía. Vamos a empezar por el espíritu de profecía, como les dije, Apocalipsis 19:10, porque el espíritu, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, la prueba y la evidencia de Jesús en tu vida es que llevas el ADN profético que proporciona el Espíritu Santo. Entonces, en la Biblia pone, voy a buscarles, perdón, es que tengo aquí todas las notas por todos lados. La palabra pone en la Biblia una situación donde una persona empezó a profetizar. Primera de Samuel 19:4 dice: él también se despojó de su ropa y se puso a profetizar de la misma manera delante de Samuel. Y todo aquel día y toda aquella noche estuvo echado desnudo. Por esto se suele decir: también está Saúl entre los profetas. El espíritu de profecía funciona de la siguiente forma. Hay muchas formas en las que uno puede profetizar, como les dije: a través del espíritu, a través del don y a través de la oficina. El espíritu de profecía aquí nos habla. Todos pensaban: ay, pero si él está profetizando, entonces él es profeta. Él no era profeta. Pero cuando tú vienes a la compañía de profetas, hay un manto profético y el espíritu de profecía cae sobre una persona y esa persona empieza a profetizar. Y lo que pasa es que cuando sale de la atmósfera deja de profetizar, porque el espíritu de profecía baja y se vuelve a ir. No es como el don ni es como la oficina. Por eso es que aquí Saúl, cuando él estaba entre los profetas y él estaba profetizando, el espíritu de profecía cae, pero el espíritu de profecía también se puede ir. Ahora hablemos de el don de profecía, que este es el don
del que hemos estado hablando, que el don es para edificación, exhortación y consuelo. Entonces, con este don que tú tienes, como les dije, no es para ver qué tan grande tú eres, qué tan poderoso tú eres, sino que es para edificar a la gente, para animar y para corregir. Entonces, por eso es que Pablo le dijo a Timoteo: no descuides el don que está dentro de ti cuando te impusieron manos. Entonces los dones se activan también por la imposición de manos. Entonces, otra cosa que quiero que aprendan es que los dones se entrenan, los sentidos espirituales se activan. Hebreos 5:14 dice: aquellos que por el uso tienen entrenados sus sentidos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, entrenar esos sentidos espirituales. Amén. Entonces tenemos que desear, tenemos que anhelar estos dones. Y el último es la oficina del profeta, que este es para derribar, para edificar y para plantar a las naciones. El don es para la iglesia y la oficina es para las naciones. Entonces, ¿cómo una persona sabe si yo he sido llamado a ser profeta? ¿Cómo lo sé? Porque desde muy niño tú has tenido sueños, has tenido visiones. Los profetas se mueven también en discernimiento de espíritus. Has sido muy sensible al mundo espiritual. Entonces necesitas ser entrenado. Un profeta no se hace solo. Un profeta se hace en compañía de profetas. En la Biblia vemos que habían varias escuelas para profetas, donde se entrenaba, donde se practicaba. Tú necesitas una tribu profética, todos necesitamos una tribu profética, pero los profetas necesitan una compañía también profética para poder operar sobre eso. Pero no les voy a hablar más de eso, entonces vamos a continuar. Ya voy a terminar para que hagamos las activaciones. Entonces, esa es la oficina de el profeta. Entonces, cuando uno está operando en el don de profecía, uno escucha la voz de Dios, pero entonces, ¿cómo sé que es la voz de Dios? ¿Cómo sé? Hay tres voces. La voz del Espíritu Santo, está tu voz y está la voz del espíritu del mundo, la voz del enemigo y la voz del mundo, son cuatro. Entonces, ¿cómo sé cuál es la voz de Dios y cómo sé que cuando estoy viendo algo, sintiendo algo, cómo sé que esto es de Dios y no es de pronto del enemigo? Entonces, Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La voz de Dios produce fuego dentro de ti. Jeremías dijo: callé y tu palabra fue fuego dentro de mí. Esto es lo que me pasa a mí cuando yo sé que que Dios me está hablando. Yo siento dentro de mí como palpitaciones. ¿A cuántos les ha pasado que sienten como que el corazón como que y empiezan a sentir como un fuego y como que sienten como que, y cuando no desatan eso que el Señor les muestra, sienten como una decepción, sienten que soy como la peor persona del mundo, como ¿por qué no lo hice? ¿Por qué? Y se empiezan como a culpar. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios, el fuego de Dios. Entonces así es como saben, la palabra también pone que la voz de Dios es como un martillo, como que pesa. O sea, cuando tú sientes la voz de Dios que te está hablando, una visión o algo, tú sientes. Cuando tienes un sueño y ese sueño vuelve a tu mente y vuelve a tu mente y sigues soñando lo mismo, eso es Dios intentando hablarte algo. Entonces sientes como esa pesadez, como que algo está pasando. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sí entendieron? ¿O les explico todo otra vez? Nos tiramos aquí otra hora. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya entendimos de los dones, principal también los frutos del Espíritu, que practiquen esos frutos del Espíritu, que los dones no son para darte poder, sino para el amor de Cristo, para avanzar el reino de Dios. Y entonces vamos a practicar ahora los sentidos espirituales. En el Espíritu también podemos ver, oír, escuchar, oler, probar cosas. Entonces vamos a hacer ahora ya los activé, ya hicimos liberación. Vamos a hacer ahora un entrenamiento profético. Entonces va a ser muy fácil este entrenamiento. Yo les voy a poner a ustedes cosas, los niños también pueden hacerlo. Les voy a decir una actividad, les digo un ejemplo. Se van a poner día 2
van a buscar a alguien que no sea ni de su familia, ni un conocido, que no sea nadie. Van a buscar a alguien y le van a preguntar al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dame una imagen, esto es sencillo, de cómo tú ves a la persona con la que yo estoy. No me digan, no vi nada, es que no vi nada. Los únicos que no ven son los que tienen muerte cerebral. Ellos no ven nada. Lo que significa que los demás podemos ver. Así sea falso, sea no, pero todo se puede ver en la mente. Entonces no estamos en la mente, sino en el espíritu. Entonces, ¿cuál es el proceso? Espíritu Santo, primero empiezan a hablar en lenguas. Si no hablan en lenguas, exalten a Jesús. Señor, te doy gracias. Señor, te exalto en este momento. Unos 30 segundos más o menos. Después empiezan: Espíritu Santo, muéstrame qué imagen, cómo tú ves a esta persona, cómo tú ves a esta persona. Y después esperas en silencio, porque muchas veces preguntamos y no esperamos que Él nos hable. El Espíritu Santo habla. Y ahí te va a empezar a mostrar, de pronto te muestra una imagen, de pronto te escuchas una voz, y entonces ahí es cuando compartes con la persona: hey, estoy viendo como un puente. Espera, le voy a profetizar a alguien. Vamos a poner un ejemplo. Okay. A la señora que está aquí con las dos niñas. Usted, sí, bueno. La ramandiara base que era bashe que aramande se que Espíritu Santo. Ok. La imagen de pronto pueden tardar 30 segundos, 40. La imagen que estoy viendo de ti, estoy viendo un corazón. Y ese corazón tiene como espinitas por todos lados, como un corazón que está intentando sobrevivir, pero es un corazón que tiene pinchitos. Ahora, ustedes pueden dejarlo así o pueden ir más profundo, pueden preguntarle al Espíritu Santo por la interpretación. Entonces, Espíritu Santo, ¿cuál es la interpretación de esta imagen? Okay. Entonces, yo siento que el Espíritu Santo, que esa es como tu condición, que está como que el enemigo ha intentado traerte cosas a tu corazón para tenerte como en ese tipo de cautiverio. Pero también escucho al Espíritu de Dios decir: hija, hoy estoy arrancando toda espina, toda palabra, toda situación que el enemigo ha querido traer para tener así en tu corazón, para que puedas ser la mujer que he dicho que eres, dice el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, así pueden hacer, pueden simplemente coger la imagen o preguntarle al Espíritu Santo también que le dé la interpretación. Amén. No piensen, no vi nada, fallé. No, esto es un entrenamiento, nadie falla, con Dios nadie falla. Amén. Entonces les doy un minuto para que encuentren a alguien. Si puede ser personas que no conozcan, porque a veces es complicado cuando conocen a la persona. Busquen entonces. Quiero a toda la iglesia haciendo esto, por favor. Bueno, busquen ahí, ya tienen. ¿Quiénes no tienen? Me levantan la mano los que no tienen persona. Aquí hay una persona que no tiene. Si alguien, por favor, va aquí con el Señor. Mira, aquí, allá. Allá el Señor. Vaya allá para que él no tenga que levantarse. El de rosa. Ahí, siéntese ahí, tranquilo. Eso, siéntese ahí. Ok, ¿ya? Entonces ahí sí ya tienen. Empiecen a hablar en lenguas, empiecen ya a preguntarle al Espíritu Santo, exalten a Jesús. Espíritu Santo, cierren los ojitos, no se distraigan. Los niños también, si tienen parejita, también empiecen: Espíritu Santo, muéstrame una imagen para esta persona que tengo al lado. Señor, muéstrame. Y cuando tengan algo, esperan un momento que el Señor les dé una imagen.
y empiezan a compartir con la persona que tienen al lado. Si quieren dar la interpretación, también les dice lo que significa. Gracias, Señor. Cuando ya lo tengan, ya pueden empezar a compartir. Se empiezan en turnos, los niños también empiezan a decirle a la persona: estoy viendo esto. ¿Ah? Déjelas a ellas dos. Empiezan a compartir. Gracias, Señor Jesús. 1 minuto. Gracias, Señor Jesús. Era mandiarara que 20 segundos. Doce, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Terminaron? Y todavía están. ¿Cómo les fue? ¿Bien o bien mal? ¿Bien? ¿Cómo les fue? A ver, yo miro caritas. ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Veo que todavía. ¿Quiénes no vieron nada? Ay, no me digas. ¿Sí, sí vio? ¿No vio? ¿Sí vio? Porque ya les dije que el que no ve no sirve. Si no vieron, los únicos que no ven son los que tienen parálisis cerebral. Los demás pueden ver, así sea mentira o no. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra activación. ¿Quieren que las hagamos un poquito más difícil? Bueno, como veo que están muy emocionados, vamos a hacer algo más difícil. Escúchenme, por favor. Vamos a hacer otra. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan ahora? Lo mismo, preguntan al Espíritu Santo, todo eso, pero ahora le van a preguntar al Espíritu Santo que les muestre una memoria
de la persona que tiene al lado de cuando eran niños. Por ejemplo, una memoria puede ser, de pronto le gustaba montar en la bicicleta, o le gustaba de pronto ver estos muñequitos. O sea, empiecen a ser un poquito más específicos, que el Espíritu Santo les muestre una memoria, un momento de la persona que tiene al lado de cuando eran niños. Amén. Lo mismo, pregunta al Espíritu Santo, hablan lenguas y después le muestra. Un minuto. ¿Ya? Sí. Van terminando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por aquí, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Ah, bien. Personas entendidas. 20 segundos. Diez segundos.
El Señor les trae sanidad también, mientras ustedes recuerdan de sus memorias. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal les fue? ¿Bien? ¿Sí? Ah, muy bien. ¿Bien? ¿Sí? Ok, cool. Vamos a hacer una más, que tenemos un minuto y quiero terminar a la hora. Vamos a subir de nivel. Vamos a activar el gusto. Entonces, pregúntele al Espíritu Santo cuál es la comida favorita de la persona que está al lado. Entonces, de pronto empieza como a saborear algo y empieza como que, de pronto son los frijoles o de pronto es arroz con coco o ven una imagen, o sea, dependiendo de cómo el Espíritu Santo les muestre. Lo mismo. Un minuto. ¿15 segundos? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terminamos. ¿Qué tal les fue con esta activación? Estará un poquito más difícil. ¿Qué tal? ¿Sí? A ver, yo veo caras. Los niños, ¿qué tal? Por aquí. ¿Les fue bien? Ay, pero hay personas que son, ¿qué?
¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Cuántos tuvieron las 3? Uy, no, pero esta iglesia está pero en el espíritu. 2, ¿qué? 1, ninguna. Ay, no. Ninguna. Pero o sea que todos más o menos. Estamos bien, esta iglesia está bien. Amén, gloria a Dios. Bueno, terminamos la sesión de ahora, les cuento un poquito para la tarde, creo que empieza a las 6. Esta va a ser una sesión, una noche profética, lo que significa que vamos a venir, vamos a adorar, vamos a estar en el espíritu. ¿Por qué? Porque la adoración es la llave para lo profético. Por eso se necesita una iglesia con una adoración fuerte, las personas aquí consagradas en el espíritu, adorando, fluyendo también es importante, porque eso también trae lo profético también, que se desate en un sitio. Entonces va a ser una noche profética, una noche de milagros, de señales. Vamos a estar haciendo activaciones en el espíritu. Todo eso pueden traer gente también esta noche. Va a estar abierto esta noche para todos, para que puedan venir y traer. Si tienen enfermos, si tienen personas que necesitan palabra, todo eso los traen, y vamos a hacer todo eso esta noche. Amén, a terminar con toda. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos a las 6 puntual.